Dios te bendiga en esta preciosa noche. Te habla Maricruz desde Caguas, Puerto Rico. Este es su programa, ¿Quién pelea mis batallas? El mismo se transmite a través de la radio web Radio Kadosh, una emisora para toda la familia con la unción del Espíritu Santo. En esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder llegar hasta donde quiera que te encuentres y que nos estés viendo. Pedimos a Dios que su bendición, su amor, su misericordia esté contigo de manera especial. Como decía, podemos accesar a Radio Kadosh a través de cualquiera de sus plataformas, dígase su página web www.radiokadosh.org, por YouTube, Twitter o Facebook. En esta noche vamos a tener un tema muy importante y muy bueno, el cual es Jesús está contigo. Y es fácil en muchas circunstancias de nuestra vida afirmar que Jesús está con nosotros cuando todo va bien, pero que en los momentos en que parecen oscuros, en los momentos en que parece que todo está perdido, en los momentos en que llega la enfermedad, en que llega el dolor, llega el sufrimiento, ¿qué pensamos en esos momentos? Antes de comenzar, quisiera hacer una oración. Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti. En tu presencia te damos gracias por la palabra que tú vas a enviar a todos aquellos que necesitan, Señor mi Dios, en esta noche de ti. Yo sé que tu palabra no tornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual es enviada. Para poder discutir este tema, te voy a invitar a que busquemos en la palabra de nuestro Dios. La misma se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y estaremos leyendo desde los versos 13 al verso 17. Te invito, vamos, para que busques conmigo. Lucas, capítulo 24, los versos 13 al 17, y leen de la siguiente manera. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Esto fue un momento, un domingo, en un fin de semana bien terrible que se pasó en Jerusalén. Todos podemos pensar, ¿verdad?, cuando pasamos un fin de semana y luego vamos a la oficina y escuchamos a todas las personas hablando de todo lo que ha acontecido durante este fin de semana. Y vemos que unos tienen unos momentos muy difíciles, otros tienen unos momentos buenos, otros tienen unos momentos más o menos. Pero en este momento iban dos discípulos. La Biblia menciona por lo menos el nombre de uno, que era Cleofas, pero no menciona el nombre de otro. Quiero definirte que un discípulo es un seguidor, es uno que escucha a un maestro y dice lo mismo que él dice, ¿verdad? Repite sus mismas palabras y se parece a su maestro. Y estos dos hombres iban de camino a Emaús, de regreso a casa. Emaús era una aldea y quedaba alrededor de 7 millas de Jerusalén. Y estos hombres iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían pasado. Quiero decirte que siempre
cuando se habló de Jesús, de un Mesías, todas esas promesas que se hizo en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel como tal comenzó a mirar a Jesús como un hombre con poder político, el cual los salvaría de su opresión, de la opresión que estaban pasando en este momento. Y ellos no se fijaron que era un hombre que los iba a salvar y los iba a redimir de sus pecados, y no solamente a ellos, sino al mundo entero. Ellos iban tristes, iban decepcionados, iban cabizbajos, iban hablando entre sí como a veces le podemos contar a un amigo las decepciones que tenemos en la vida. Pero de momento ven a este hombre que se les acerca y le empieza a preguntar, pero ¿de qué ustedes hablan? Y ellos de inmediato le contestan, pero ¿qué es? Que tú eres el único forastero que no te has enterado de lo que ha pasado en Jerusalén. Y le comienzan a contar todo lo que había acontecido durante este fin de semana, que Jesús, aquel que sanó enfermos, aquel que resucitó muertos, aquel que prometió que daría una nueva vida, ahora había sido apresado, ahora había sido juzgado y sobre todo, lo más triste, ahora había sido encontrado culpable. Y ellos discutían entre sí. ¿Por qué? Porque Jesús no se defendió. Jesús nunca abrió su boca para defenderse. Jesús se mantuvo callado. Jesús en todo momento fue escupido, fue duramente castigado, le dieron con palos y fue maltratado, fue juzgado a una hora que no era la usual, que se hacía juicio, y fue encontrado culpable y liberaron a uno de los peores criminales para aquel tiempo, llamado Barrabás. Y hay momentos en nuestra vida que también nosotros enfrentamos con situaciones tan difíciles, tan terribles, donde nosotros nos ponemos a hablar con otras personas y le vamos diciendo de lo triste que a veces de las cosas tristes, debo decir, que están aconteciendo a veces en nuestra vida. Pero Jesús no estaba ausente. Jesús estaba presente en medio de aquella conversación. Y ellos le iban diciendo a Jesús todo lo que había acontecido, que todo aquello que para ellos era tan difícil de poder entender, de comprender, y ahora le iban contando, mira, aquel hombre lo sentenciaron a una muerte de cruz, y yo quiero decirte que una muerte de cruz es lo que es ahora una muerte letal. Y en aquel momento esa era una de las muertes más humillantes, era una de las muertes más terribles, era una de las muertes que más dolor provocaba aquel que la enfrentaba. Pero yo quiero decirte que Jesús enfrentó todo ese tipo de dolor y de sufrimiento por ti y por mí. Y ellos le iban diciendo a Jesús todo aquello que iba pasando, pero la Biblia dice que sus ojos estaban velados. Cuando dice velados, está diciendo que estaban oscuros. Así como hay momentos en nuestra vida en que nuestros ojos están oscurecidos. Tal vez tenemos toda la respuesta delante de nosotros, pero nuestros ojos están oscurecidos porque estamos viendo el problema, porque estamos viendo la situación, porque estamos viendo aquello que es imposible. A lo mejor lo que está velando nuestros ojos son las circunstancias que nosotros con nuestras propias fuerzas hemos intentado cambiar, todo aquello que nos ha desilusionado, todo aquello que nos ha entristecido, todo aquello que nos ha quitado la paz. A lo mejor eso es lo que está velando nuestros ojos.
y no lo reconocieron y fueron inclusive, cuando leemos la palabra, vemos que fueron inclusive y cuando llegaron a la entrada de la aldea, Jesús hizo como que iba más adelante y ellos le dicen, no te vayas, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Y cuando ellos comienzan a comer con Jesús, Jesús comenzó a partir el pan y ahí es que ellos se dan cuenta y es ahí que es quitado el velo, la oscuridad que hay en sus ojos y se dan cuenta que Jesús en todo momento había estado con ellos. Aquellas personas se fueron un poco antes de que pudieran ver todos los discípulos a Jesús. Y vemos que aquellas personas se desesperaron ante la situación difícil y abandonaron su lugar. Pero Jesús estaba allí con ellos, como está con nosotros ahora. Y déjame decirte que en muchos momentos Jesús está en silencio, pero eso no significa que hay ausencia de Él, ni que hay ausencia de poder para poder trabajar con tu situación. Jesús, cuando leemos la palabra en los versos que hemos considerado en esta noche, vemos que Jesús estaba en medio de ellos. De igual manera, en medio de tus circunstancias, en medio de tu situación, en medio de aquello que te quita el sueño, en medio de aquello que te roba la paz, en medio de aquello que te dice que ya nada va a ser, Jesús está contigo. Jesús está en silencio, pero está contigo. Y tú sabes, en muchos momentos, porque hay silencio de Jesús, porque siempre que el maestro va a dar un examen, se mantiene en silencio, porque podría ser que el estudiante se equivoque, pero no es ausencia del maestro, sino que el maestro está ahí en medio de la prueba, en medio de eso que nos que enseñó primero el maestro y ahora está probando para ver cuánto nosotros sabemos o cuánto aprendimos de lo que Él nos enseñó. Jesús estuvo en medio de sus discípulos por un tiempo de 3 años. Y aunque estos discípulos no eran los discípulos directos de Jesús, pero estaban porque había una gran multitud que le seguía. Y en esta noche, tú y yo somos discípulos de Jesús. ¿Y tú sabes por qué? Porque hay una palabra escrita, el cual nos revela que Jesús está con nosotros, que Jesús quiere cambiar nuestras circunstancias, que Jesús está en medio de toda situación que nos acontece. Y su palabra dice que Jesús no está ausente, sino que Jesús está con nosotros. Que no lo podamos ver porque no es el momento, no significa que Él no esté. Lo que sucede es que en la vida nos hemos acostumbrado a que hay momentos en que los seres humanos nos han fallado, a que hay momentos donde se supone que el ser que debía estar con nosotros nos ha abandonado, nos ha dejado y ahora sentimos que es un momento incierto, pero eso no significa que no estén con nosotros, eso no significa que no estemos en sus oraciones, sino que hay momentos en la vida, que hay procesos, que cada proceso lo tenemos que pasar nosotros. Y si hay uno que esté con nosotros, entonces, ¿qué sucede? No vamos a pasar el proceso porque no vamos a aprender lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y en medio del proceso, Jesús está con nosotros. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, vuelvo y te repito, no hay ausencia de Jesús. Jesús, aunque está en silencio, está en medio de nosotros.
porque estamos enfrentando esa situación que a lo mejor no es la primera vez que la estamos pasando, porque no es la primera vez que Jesús nos está probando en esta área, porque hay momentos en nuestras vidas que cuando ya estábamos a punto de pasar la situación y ser aprobados, nos quitamos. Lo que pasó con estos discípulos, que en el momento en que ya Jesús había resucitado, ellos se fueron atrás y ellos se fueron hablando de todas aquellas cosas difíciles que habían pasado, pero se les olvidó que Jesús había resucitado, se les olvidó que Jesús verdaderamente estaba con ellos. Jesús los estaba escuchando, Jesús los estaba viendo, y en medio de nuestra situación, en medio de tu situación, Jesús te está viendo, Jesús te está escuchando. Tal vez no sientas su voz, tal vez no sientas su compañía, porque es que cuando atravesamos los momentos de tanto dolor y sufrimiento, pensamos que todos se han ido, pensamos que no hay solución, pensamos que todo está perdido. Pero Jesús aún está en medio de nosotros, en medio de la situación, en medio de todo aquello que dice que no va a ser, que lo que nosotros esperamos no va a ser. Y a veces viene la desilusión, y a veces viene el dolor, y a veces viene todo aquello que nos impide ver que Jesús está en medio de nosotros. Pero querido amigo, Jesús no nos abandona. Jesús está con nosotros, cual poderoso gigante. Jesús está en medio de esa situación que tú crees que no se va a resolver. Jesús está en medio de esa situación que tú no provocaste, pero que la estás enfrentando. Y Jesús se ha de glorificar en medio de tu situación. Jesús te va a mostrar que Él está contigo. Tus ojos están velados en este momento, porque lo único que están viendo es la prueba, es el dolor, es aquello que te está desesperando. Pero eso, como te dije antes, no significa que Jesús no esté contigo. En un momento dado, los discípulos, Jesús los envió a que fueran en una barca y pasaran al otro lado. Fueron enviados por Jesús. Pero hubo una gran tormenta y la barca se iba de lado a lado, parecía como si se fuese a ir a la deriva. Y sus discípulos empezaron a desesperarse. Hay dos versiones de este hecho, y uno que Jesús llega y parece un fantasma. Ellos lo ven como un fantasma porque sus ojos están desesperados ante la tormenta. Pero Jesús llega y la tormenta cesa. Porque es que cuando Jesús llega a nuestra vida, todo lo que está aconteciendo que no es normal, Jesús calma todos los vientos, todas las tempestades que nosotros no entendemos y que no comprendemos. Y hay otro hecho donde Jesús está con ellos en la barca. No hay ausencia de Jesús, pero Jesús estaba dormido. Y los discípulos se desesperaron a tal magnitud que le empiezan a gritar a Jesús: mira, ayúdanos que perecemos, no tienes cuidado de nosotros. Y hay momentos en que nosotros también decimos: mira, estoy aquí, estoy en esta prueba, estoy en esta situación, ¿y dónde estás tú? Pero Jesús, aunque está en silencio, está en medio de nosotros. Jesús no deja de escucharnos. Jesús no deja de tendernos la mano para bendecirnos. Y en un momento dado en que la oscuridad cubra tan fuerte nuestros ojos que no lo podemos ver, Jesús se va a hacer visible, como hizo en Camino de Emaús. Jesús está contigo. Jesús es fiel amigo. Jesús ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Para el año 2014, y lo puedo decir hoy, como que fue la voluntad de nuestro Dios la que aconteció. Mi padre murió y fue una situación bien difícil porque él fue el patriarca de mi familia, una familia criada en el temor del Señor. Y vino un momento bien terrible
cuando él murió, y fue duro, fue difícil, pero a los 20 días tan solo murió mi mamá. Y fue un momento de devastación, donde tal vez los ojos se pusieron velados, se pusieron oscuros, y no podíamos entender que Jesús estaba ahí, en medio de nuestra situación. Y en esos momentos es cuando entendemos, porque estamos en el momento difícil, que la gente no está en medio de nosotros, que la gente no está acompañándonos en medio de nuestro dolor. Y como te dije antes, fueron momentos bien difíciles, pero vimos a Jesús obrando en nuestra situación, porque a medida que fuimos asimilando su pérdida, pudimos ver que Dios estaba en medio de la situación y que se había hecho la voluntad de Dios. Yo no sé qué situación tú estás pasando hoy, que a lo mejor haga que veas oscuridad, pero muy pronto va a salir la luz. Porque mira, en la época más oscura de la noche es cuando va a salir el sol. Y es cuando va a haber una diferencia en tu vida. Tal vez estés viendo momentos en que hayas pecado y hayas fallado. Y ha venido un momento de oscuridad porque pienses que todo está perdido. Tal vez haya un momento de enfermedad y pienses que no vas a pasar al otro lado. Tal vez hay un momento de escasez y a lo mejor los recursos que tienes son pocos, pero Jesús está en medio de cualquier situación, porque Jesús es más grande que cualquier circunstancia que nosotros como seres humanos podamos enfrentar. Jesús hoy te dice que Él está contigo, que en medio de esa situación Él está contigo y que pronto toda esa venda que hay en tus ojos, toda esa oscuridad, porque el problema ha minado tu vida y ha tapado tus ojos y no puedes ver más allá, va a ser quitada. Porque Dios, cuando promete que va a estar con nosotros, Él no miente. Y en medio de cada situación, Él está con nosotros. Así como está en silencio hoy, en medio de nuestra situación, también guardó silencio en la cruz. Porque si hubiese hablado y si hubiese defendido, tú y yo no hubiésemos sido salvos hoy. Guardó silencio por amor y guarda silencio en medio de la circunstancia, en medio de la prueba difícil por amor, para que puedas pasar al otro lado, para que no tengas que volver atrás, para que puedas llegar al propósito que Dios tiene contigo. Hay una asignación que tenemos que cumplir. Hay un propósito en medio de nuestra vida y va a ser cumplido porque Jesús está con nosotros. Jesús no abandona la obra de sus manos y Jesús es Dios. Jesús, en medio de la circunstancia, no toma miedo y se va. No, para nada. Jesús enfrenta la circunstancia. Jesús te ayuda a que tú puedas salir de tu circunstancia. En esta noche, mi querido amigo, yo no sé, para nada puedo saberlo, qué circunstancia o qué momento terrible está pasando en tu vida. Pero sí yo sé que en medio de tu situación, Jesús está presente. Jesús es aquel que te extenderá la mano, que estará contigo y que de un momento a otro te dirá, no temas, porque yo estoy contigo. Hay 365 no temas aproximadamente en la palabra, para que cada día, ante cada situación, nosotros podamos aferrarnos de ese no temas para pasar al otro lado. Amigo mío, hermano mío, las situaciones de la vida siempre van a ser. Las situaciones de la vida las vamos a tener que enfrentar porque es la misma vida que trae en sí su propio afán cada día, que trae su circunstancia, que trae los momentos difíciles.
No es que te lo hayas buscado necesariamente, es que la vida en sí trae cada situación. Pero Jesús nos ha prometido que en medio de cada situación Él va a estar con nosotros. Si murió en una cruz por nosotros, por darnos vida y darnos vida en abundancia, siempre estará con nosotros. Si en alguien podemos confiar que nunca nos va a mentir, es en ese Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros. No importa la situación que estés pasando, vamos, hoy Jesús te dice, estoy contigo. Hoy Jesús te dice, yo no te he abandonado. Hoy Jesús te dice, mira, pronto toda oscuridad va a salir de tus ojos y vas a poder ver la luz. Porque en medio del problema vemos oscuridad, como te he mencionado en varias ocasiones. Pero pronto saldrá la luz del día para ti. Pronto verás a nuestro Señor glorificado en tu vida, así como más adelante aquellos discípulos lo vieron. Aquellos discípulos se dieron cuenta que se habían ido camino a Emaús en vano, porque Él vivía. No era que lo que Él había prometido no lo había cumplido, sino era que no era el momento para que ellos lo vieran. Y a lo mejor no es el momento en medio de tu circunstancia en que Jesús se haga presente, pero Jesús está contigo. Jesús no te deja. Jesús es todo un caballero para no entrar donde no se le llama, pero es todo un acompañante para estar en medio de tu situación. En esta noche quiero invitarte, si no conoces a nuestro Señor, y si estás pasando un momento de oscuridad, de tristeza, de dolor, que tú creas a ese Dios que ha dicho que va a estar contigo, que ha dicho que no te va a desamparar. Y vamos, haz esta oración conmigo. Repite conmigo en esta noche: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Eres el Hijo de Dios. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Perdona mis pecados. Ayúdame a buscarte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, esto te asegura que en medio de tus circunstancias no estás solo. Que en medio de tus circunstancias, aunque tus ojos estén velados, aunque tus ojos estén en oscuridad, por medio del problema y de la situación, Jesús te acompaña y está contigo cual poderoso gigante. Vamos entonces así a despedirnos en esta noche. Y te doy las gracias por acompañarme una vez más. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que conteste cada una de tus peticiones y que se haga luz en medio de tu oscuridad. Oramos en esta noche. Padre Celestial, te doy las gracias por este momento. Te suplico, Señor mi Dios, que todo aquel que esté viendo este video y el que lo vea después con el tiempo, Señor mi Dios, pueda ver que no está solo, que tú estás con él, que se pueda decir a su vida, a su desesperación, a su desilusión, a su tristeza: Jesús está conmigo. Dios mío, en esta noche te pido que tú los ayudes, tú le des las fuerzas para seguir hacia adelante y que tú bendigas de manera especial sus vidas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios te bendiga.